El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman. Al que te golpee en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite el manto, déjalo llevarse también la túnica. Al que te pida, dale. Al que se lleva lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes, porque si aman solo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien solo a aquellos que les hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores con la intención de cobrárselo después. A ustedes, en cambio, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica, porque con la medida con la que ustedes midan, serán medidos. Palabra del Señor. Purificación de mis labios, porque proclamo tu alabanza. Hay una historia que se cuenta que en el periodo medieval, cuando ocurrió el gran milagro de Bolsena, el milagro eucarístico, que también se le conoce de Orvieto, porque después se trasladó el milagro, que pasó, una hostia comenzó a sangrar y manchó el corporal, que es la telita que se coloca sobre el mantel para poder colocar ahí las ofrendas. Entonces el Papa pidió que se llevara el milagro eucarístico a su residencia, que estaba en Orvieto. Entonces se hizo una procesión y desde ahí tenemos las procesiones eucarísticas. Bueno, pues entonces se lleva y le pide al gran maestro de la Universidad de Sorbona, al maestro Tomás y al otro maestro también que los estaba acompañando, al maestro Buenaventura, que escribieran un himno para el milagro eucarístico. Y cuentan que hubo más o menos como un concurso. Vamos a ver cuál es el himno más bonito. ¿Bien? Y entonces Santo Tomás de Aquino escribió un himno que existe hasta el día de hoy, y hoy lo vamos a escuchar en hora eucarística. Paréntesis, hoy hay hora eucarística, los invitamos a participar hoy a las 7. Bien, vamos a pedir por México, por la vida, para que el Señor nos conceda la gracia de la paz en nuestra nación. Bueno, escribe ese himno que existe hasta el día de hoy. Y cuentan que mientras Tomás, el maestro Tomás, Santo Tomás de Aquino, leía su poema, era un poema precioso, San Buenaventura desde atrás agarró su hoja y comenzó a romperla. Y entonces lo miraron y dijo: es tan hermoso que el mío no vale la pena, ¿no? Entonces lo dejó y no conocemos ese poema. ¿Por qué he querido contarles esta historia? Más o menos me siento igual al haber proclamado este evangelio. Todo lo que pueda decirles en realidad sobra, por lo hermoso que el maestro, ahora sí, Jesús, dijo acerca del amor, de la misericordia, de cómo tratar a nuestros amigos, cómo tratar a nuestros enemigos. Todo lo que pueda decirse sobra. Yo les invito a que después vuelvan a tomar el evangelio de hoy, lo vuelvan a repasar y cada uno vaya escuchando la voz de Dios. Pero pues me voy a atrever a hacer un pequeño comentario. Y no de todo el evangelio, porque sería muy rico ir como desentrañando la belleza de la palabra del mismo Dios, solamente en un pedacito, en esta frase: sean misericordiosos como el Padre es misericordioso. Nos puso la bandera muy alta. ¿Bien? El pueblo de Israel, los israelitas, cuando hicieron el pecado del becerro de oro, recibieron un castigo. Y fue el ir vagando por el desierto por 40 años. Cuando Dios manda este castigo a los israelitas,
por medio de Moisés y escuchan que iban a ir por el desierto por 40 años, se espantaron. Pero al mismo tiempo dijeron, un momento, ¿por cuánto tiempo? 40 años. ¿Por qué? Bien, resulta que para los israelitas el número 40 es un número simbólico. Así que Jesús estuvo 40 días en el desierto, pero realmente no es que haya estado 40 días. Para los israelitas 40 es un número muy largo, un periodo de tiempo muy amplio. ¿Cuánto? No sabemos. Pero cuando ellos escucharon que iban a estar 40 años en el desierto, se dieron cuenta que iban a estar muchísimo tiempo antes de llegar a la tierra prometida, vagando por el desierto, con todo lo que ello significa, sin agua, sin luz, sin internet, etc. ¡Oh, qué horror! Sin señal para el teléfono. ¡Oh, cielos! La verdad que va a ser un gran problema. Pero ¿por qué hemos dicho que dijeron, menos mal? Porque resulta que 40 años sí es un periodo muy largo, pero que tiene un fin. Se acaba. Y entonces no era un castigo eterno, era un castigo que sí tenía su propósito, pero que iba un momento en el que se iba a acabar. Y ellos decían, ay, menos mal, no es para siempre, no es para siempre. Cuando Jesús se aparece después a los apóstoles en la resurrección y les dice, vayan por todo el mundo, proclamen el evangelio y perdonen los pecados. Hay una frase que suena ya desde el Antiguo Testamento que dice que la misericordia de Dios es eterna. La misericordia de Dios no dura 40 años, no dura 400 años. La misericordia de Dios es eterna. El decir que es muy grande la misericordia de Dios, no como los 40 años en el desierto, implicaba que tenía un límite. Y eso es lo maravilloso de Dios, cuando Él se aparece a los apóstoles y tenemos esa imagen preciosa de la divina misericordia, como se aparece con ese corazón, con los dos resplandores, el del agua, el de la sangre, azul y rojo. Y les dice a los apóstoles, vayan por todo el mundo y perdonen a todos. A quienes perdonen los pecados les serán perdonados. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios no tiene límites, es eterna. Bueno, pues esa misericordia es la que nos está pidiendo a nosotros. Sean misericordiosos como el Padre es misericordioso. Ciertamente en algunos momentos ese que nosotros tengamos que vivir la misericordia implica un sacrificio, implica un desprenderse, pero Jesús mismo nos va a dar su gracia para que nosotros podamos amar a esa medida, a la medida del amor de Dios. Yo voy a terminar con esto. ¿Y podemos? Híjole, es que Dios es Dios y Él es eterno. Pero a nosotros nos tiene que guardar en el corazón, hacer resonancia en el corazón estas palabras de que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y Dios nos concede su gracia para poder amar a su medida, amar sin límites, cosa que no siempre va a ser fácil, pero que si con su gracia nosotros se la pedimos, Él nos las va a otorgar. Así que en este día vamos a pedir a nuestro Señor, primero, la gracia de confiar en su misericordia, que no tiene límites, no dura 40 años. Su misericordia para conmigo y para con todos es eterna, es para siempre. ¡Uy, qué maravilla! Y en esa medida también pide que yo la viva. Vamos a ir más adelante, porque va a ir apareciendo adelante en los evangelios, cómo se va a ir viviendo esa misericordia, aún en los momentos que nosotros tengamos dificultades. Vamos a pedir esa gracia a nuestro Señor. Déjame también vivir la misericordia.